Muy bien. Entonces acompáñenme por favor en sus Biblias, que vamos a continuar el estudio a través de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y hoy día llegamos al capítulo 12. Inicialmente puse Romanos 12 del 1 al 8, pero mientras preparaba el estudio, iba recorriendo los dos primeros versículos, el 1 y el 2, y ya tenía como 15 páginas de resumen y no iba a dar el tiempo para poder llegar al versículo 8. Es que los dos versículos primeros son una bisagra, un engranaje entre todo lo anterior de la carta a los romanos y lo que sigue. Pero el título sí es este. Vamos a ver hoy día Romanos 12, 1 y 2, versículos 1 y 2, y el título es Sacrificios vivos. Sacrificios vivos. Así que va a ser muy importante que atendamos lo que el Señor tiene para decirnos el día de hoy. Amado Padre, queremos entregarte este estudio y rogarte que nos llenes de tu Espíritu Santo y de la sabiduría que viene de ti. Gracias por permitirnos el privilegio de poder tener acceso a tu palabra, que es alimento espiritual para nosotros, y que sabemos, Señor, que tú nos vas edificando y que tú nos vas transformando y que tú vas permitiendo que crezca nuestra fe. Te entregamos este estudio en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, como les mencioné, este punto es clave dentro de la carta a los romanos porque une lo anterior con lo que viene posteriormente. Los capítulos del 1 al 11, el capítulo 11 lo terminamos la semana pasada, los capítulos del 1 al 11 tienen una sólida base doctrinal. Hemos aprendido bastante en cuanto a las enseñanzas de qué es el Evangelio y la salvación de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Varios temas importantes. Y esta sección es profundamente doctrinal, pero nos sirve para afirmarnos, y eso es importante. Cuando caminamos con el Señor, es importante que estemos sólidos, firmes en lo que conocemos acerca de la fe. De manera muy resumida, algunos de los temas más importantes que hemos visto en la primera parte de Romanos hasta la semana pasada, en los capítulos del 1 al 11, hemos visto, por ejemplo, que todos los seres humanos, judíos o no judíos, todos están bajo pecado, porque todos hemos pecado. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La ley muestra el pecado, pero la ley no tiene poder para lograr que por cumplir la ley pueda yo alcanzar una posición de justicia delante de Dios. No puedo ser declarado justo delante de Dios o santito delante de Dios por esforzarme en cumplir con la ley, porque todos siempre fallamos. La única posibilidad de alcanzar ser declarados como justos delante de Dios es por medio de nuestra fe en Jesucristo. Y la salvación es un acto de gracia que se recibe por fe. Otro punto que vimos en todos los capítulos anteriores es que en Cristo el creyente cristiano muere al pecado. Y aunque todavía estamos librando una batalla día tras día en contra de deseos pecaminosos, ya no vivimos bajo el dominio del pecado como cuando estábamos antes, cuando no teníamos a Jesús en nuestras vidas. El cristiano muerto al pecado vive una nueva vida, pero ahora guiada por el Espíritu Santo, como vimos en el capítulo 8. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, dice el apóstol Pablo allí. También hemos visto que Dios es fiel a su plan y a sus promesas y que Dios no ha fallado. Y que el hecho de que Israel en la actualidad, o los descendientes de Israel, o los judíos en general en la actualidad, en su mayoría, rechacen al Mesías, no significa que el plan o las promesas de Dios hayan fallado. Aunque Israel actualmente vive una dureza parcial y una dureza temporal, Dios no ha terminado con ellos. Pero cuando Dios haya completado, mejor dicho, su obra en los gentiles, es decir, en todos los pueblos que no son judíos, cuando se complete el número de la plenitud de los gentiles que van a ser salvados, entonces Dios volverá a tratar con Israel, los restaurará conforme a su propósito y vendrá un tiempo muy difícil, el tiempo de la gran tribulación, pero luego un tiempo glorioso durante el reino de 1000 años de Jesucristo aquí en la tierra. Eso es algo que no se enseña mucho en muchos lugares, de que Jesucristo viene por segunda vez y que Jesús va a reinar aquí en la tierra por 1000 años. Bueno, esa no es parte de la enseñanza de Romanos, pero se une con las cosas que hemos visto. Finalmente, hasta la semana pasada, el apóstol Pablo al final del capítulo 11
frente a toda la maravillosa verdad de Dios, llega un momento en que estalla en adoración. En Romanos 11:36, y dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que en resumen, en los capítulos del 1 al 11 de Romanos, se nos explica todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, su Hijo Jesús. Y ahora, a partir del capítulo 12 que vamos a ver el día de hoy, ya se nos va a mostrar cómo debemos vivir a la luz de la gracia que hemos recibido. Es decir, los primeros 11 capítulos han sido, como teoría, ha sido enseñanza, doctrina. Y ahora, a partir del capítulo 12 en adelante, que quedan 4 capítulos más nada más, hasta el capítulo 16, van a haber consejos prácticos para la vida cristiana. Entonces, muchas veces a los creyentes cristianos nos gusta asistir a una iglesia y escuchar una prédica donde se nos diga qué hacer o qué no hacer. Pero a veces es importante también afirmar la parte doctrinal, la parte de la enseñanza, que es la base para el caminar cristiano. Y es por eso que el capítulo 12 comienza con estas palabras, que vamos a ver, ya, eso es lo que hemos visto. El capítulo 12 empieza con estas palabras que son el engranaje. Así que, después de lo que acabamos de ver en el capítulo 11, y ahí Pablo empieza el capítulo 12, en la época en que Pablo escribió la carta a los romanos, no estaba dividido en capítulos y en versículos. Los numeritos de capítulos y versículos han sido puestos posteriormente para ayudarnos a dividir el texto, para que sea fácil llegar a un párrafo, a alguna frase, a alguna oración. Entonces te dicen, ¿qué dice en Romanos 8:26? Lo busco y lo encuentro fácil, pero en los originales no habían esos numeritos. La división por capítulos ha sido puesta posteriormente. Pero sí habían estas palabras que unían los textos y hacían toda una unidad. Entonces, después de que Pablo dice que por Él y para Él son todas las cosas y a que a Él sea toda la gloria, y dice, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estos dos versículos, el versículo 1 y el versículo 2 de Romanos 12, los vamos a desmenuzar como cuando te comes un postre muy rico, pero tan rico que no te lo quieres acabar rápido. Justo con nuestro hermano Fernando estábamos conversando acerca de que él dice que es dulcero y estábamos conversando un poquito acerca de nuestros gustos en cuanto a comidas y esas cosas. Y bueno, que a veces dicen que no es muy bueno abusar de los postres, pero algunos tenemos la debilidad de que nos gustan pues, los dulces, pero ya en forma más controlada, ¿no? Pero cuando te sirven un postre que es exquisito, no te lo quieres acabar rápido y lo disfrutas. O como cuando un trozo de lomo muy fino, cocinado de manera muy rica, exquisita, y lo desmenuzas, lo deshilachas y te comes una hilachita y la saboreas. Así vamos a desmenuzar la palabra de Dios y la vamos a disfrutar. Muy bien, así que, hermanos, vamos con la primera parte. Así que, esta es la frase conectora entre todo lo anterior, los capítulos del 1 al 11, que eran de contenido doctrinal, y la sección que va a seguir de aquí en adelante, que tiene contenido práctico. Así que os ruego, resaltado en amarillito. La palabra os ruego es la palabra griega parakaleo, que está compuesta de dos partes. Para, es las palabras griegas, ¿no? Para, que significa junto, al lado de, y kaleo, que significa llamar. Entonces, la palabra parakaleo, que es traducida como os ruego, literalmente significa llamar a alguien para que se acerque, ponerse al lado de alguien para hablarle. Es decir, no es como una orden distante, sino describe a alguien que se acerca, que acompaña, que habla con amor, pero también con urgencia. Este término se puede traducir de diferentes maneras. Se puede traducir como rogar, exhortar, animar, consolar, suplicar, alentar, pero la manera como más me gusta una posible traducción es instar con amor. Así que, hermanos, os insto con amor por las misericordias de Dios. Sería linda esa manera de traducirlo. Pero cuando encuentro en la palabra de Dios, en general, este tipo de invocaciones amorosas, para que tengamos en cuenta las recomendaciones de Dios, yo digo,
¿Quién soy yo para que Dios me anime a reaccionar con una frase amorosa como esta? En realidad yo merezco que Dios me agarre a correazos o que me jale las orejas. No digo que me jale el pelo, porque no, pero merezco buenos rezondrones. Pero por momentos encuentro cuando en la palabra de Dios dice, os ruego por las misericordias de Dios, os insto con amor a que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables. Entonces, si Dios me permite ser llamado con frases tan amorosas como estas, ¿cómo debo yo reaccionar al respecto? Os ruego por las misericordias de Dios. Dado que Dios no nos ha dado la ira que merecemos y el castigo que mereceríamos por causa del pecado, sino que por el contrario nos ha dado su amor y su gracia, entonces somos instados con una recomendación imperiosa, urgente, pero nacida del amor. Les ruego, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Que presenten sus cuerpos, dice el apóstol Pablo. En la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, ¿qué cosa se ofrecía en el altar para expiar temporalmente el pecado, en el templo o en el tabernáculo? Se ofrecían animalitos, corderos o becerros, que eran sacrificados para expiar temporalmente el pecado. ¿Y por qué se tenían que sacrificar animalitos? Es algo horrible. Sí, pues porque el pecado es horrible y la paga del pecado es muerte. Cuando hay pecado, causa muerte, causa sufrimiento. Y eso representaba los sacrificios del Antiguo Testamento. Y los sacrificios de los animalitos se les degollaba, se hacía derramar completamente su sangre y luego se quemaban en el altar como un holocausto. Y servían para expiar o cubrir temporalmente el pecado, pero no eran sacrificios perfectos, porque los seres humanos y los del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, continuaban pecando y continuaban teniendo que traer sacrificios continuamente al altar y todos los años, e incluso el sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo también, porque él también era pecador y pecaba continuamente. Pero todo esto apuntaba a algo mucho mayor. Jesucristo vino y se entregó por completo en la cruz del Calvario. Dio su cuerpo real y físico. Se entregó con un único sacrificio perfecto, suficiente y definitivo para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Y ahora que por el sacrificio y por la sangre de Cristo ya hemos sido salvados, ya hemos sido perdonados y reconciliados con Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, ahora se nos invita a responder, entregándoselo todo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor. Respondamos ante esa invitación de amor, entregándole todo a Dios sin reservas. No le voy a entregar mi cuerpo en sacrificio vivo al Señor para poder tener salvación, porque nada de lo que yo pueda hacer es suficiente como para poder tener salvación. Mi salvación la pagó por mí Jesús en la cruz. Y Él era el único que podía pagar, porque Jesús fue santo y sin mancha. Ningún otro ser humano es completamente santo y sin mancha como para poder ofrecer un sacrificio. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Entonces, se nos invita imperiosamente a presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables al Señor, no para que tengamos salvación, sino que por el hecho de que tenemos salvación, por el hecho de que hemos sido salvados, de que hemos sido perdonados, de que se nos ha dado la misericordia de Dios y la gracia de Dios, y por eso somos urgidos de que le entreguemos todo al Señor. Y no es solamente entregar nuestro cuerpo físico, sino entregar todo nuestro ser, todo lo que involucra nuestro ser. No apunté el versículo en el PowerPoint, pero en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo tu ser implica espíritu, alma y cuerpo. Entonces, presentar nuestros cuerpos en sacrificios vivos, en sacrificio vivo al Señor, implica darle todo al Señor, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras prioridades.
nuestro tiempo, nuestras capacidades. ¿Y qué significa que le dé todo al Señor? ¿Que me vuelvo un cucufato y que me encierro en un monasterio? No. Todos acá podemos tener trabajo, responsabilidades, familia, muchas cosas que hacemos. Pero en todo lo que hacemos, si trabajo y soy profesional, pues lo hago bien y lo hago para la gloria del Señor. Y si estudio la carrera que me gusta estudiar, pues estudio bien y lo hago para la gloria del Señor. Y si tengo familia, para la gloria del Señor y lo que hago día a día. Y hasta cuando voy a jugar fulbito. Gracias a Dios, justo estamos comentando acerca, hace un rato le estaba comentando a Fernando de que cuando comía mucho, llegué hasta los 80 y él pensó que hasta los 80 años. Yo decía, no, hasta los 80 kilos. Pero gracias a Dios, ahorita tengo 59, pero Dios me permite el privilegio de poder seguir jugando fulbito. Y ya me perdí a qué iba, con lo que iba a jugar fulbito. Pero, ¿ah? Ah, sí, todo para la gloria de Dios, disculpen. Que hasta hacer deporte, hasta reunirte con amigos y disfrutar un momento, le agradeces a Dios y lo glorificas por darte esos privilegios, por darte esas circunstancias, hasta comerte un postre rico. Todo para la gloria de Dios. Entonces eso es presentarse todo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y decimos, ¿qué podría yo sacrificar a Dios? ¿Qué podríamos nosotros sacrificar a Dios? Porque siendo sinceros, ¿qué le podemos dar a aquel que es dueño de todo? Y un poco de la respuesta se encuentra en las palabras finales del capítulo 11, que habíamos leído hace un momento y que lo vamos a leer. Esa parte donde termina la sección doctrinal, Romanos, estaba allá abajo, ¿no? Acá abajo. Romanos 11:36. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. Eso ya nos da un poco más la perspectiva correcta para poder entender mejor las cosas. Porque si todo procede de Él, si todo existe por Él y todo tiene como propósito glorificarle a Él, entonces nada de lo que somos nos pertenece realmente, todo es de Él. Entonces presentarnos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios significa que todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos lo entregamos por completo a Dios con el propósito de vivir enteramente para su complacencia y no para la nuestra. Pero notemos esto, que cuando vivo para complacencia de Dios, eso produce complacencia en mí. Y ese es el equilibrio al que debemos llegar. Esto, por supuesto, vivir para la complacencia de Dios y no para la nuestra, no se limita al tiempo en que uno viene a la iglesia y le canta alabanzas o le adora con fervor, ni tampoco se refiere solamente a orar cada día en nuestras casas en algún momento especial de devocional. No se trata de que le entrego todo el sacrificio vivo, santo y agradable al Señor el domingo a las 11 cuando vengo a la iglesia, de 11 a 12. Por ejemplo, imagina una persona que se pone un uniforme solo para entrar a un edificio, pero a la hora de salir del edificio se quita el uniforme, lo cuelga y vive como si nunca hubiera usado el uniforme. A veces pareciera que asistimos a la iglesia y que nos ponemos un uniforme para entrar a la iglesia y que cuando salimos de la iglesia nos quitamos el uniforme. En la iglesia hablamos con lenguaje piadoso, hermanito, varón de Dios, aleluya, gloria a Dios y mucho idioma cristiano. En la iglesia levantamos las manos, oramos con fervor, pero al salir nos transformamos. Al salir nos volvemos unos Hulks. Se nos ponen los ojos blancos, nos hinchamos, nos ponemos verdes y sale el yo cuando salimos a la calle, a la vida cotidiana. Y empezamos a tratar mal a los demás, actuamos sin integridad muchas veces, o en muchas cosas andamos guiados por la carne y no por el espíritu. Entonces hay que tener en cuenta que la adoración y la entrega a Dios no es un uniforme dominical. No es que me visto de cristiano, voy a la iglesia y salgo de la iglesia y me quito mi uniforme de cristiano. Hace muchos años le escuché a un joven un testimonio, un poco feo el testimonio, pero él había estado metido en drogas. Pero cuando había escuchado un poco de la palabra de Dios, él tenía una cruz
que se la colgaba, ¿no? Pero estaba metido en drogas y dice, cuando sacaba la droga, se quitaba la cruz y la guardaba. Entonces ahí se consumía su droga y después ya cuando estaba sano de nuevo se volvía a poner la cruz. Entonces, bueno, como que mostraba una reverencia, pero uno no puede ser cristiano un ratito sí, un ratito no. A Dios no lo podemos guardar en la mesa de noche. Un sacrificio vivo no se quita al salir de la reunión del domingo. Y la entrega que Dios quiere de nosotros no funciona por días ni por horarios. Entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios implica una entrega del 100% de nuestras vidas, de manera total e incondicional. Y eso se debe reflejar claramente en nuestra conducta y en nuestras actitudes diarias, porque Dios no acepta ser nuestro Señor solo de manera parcial. ¿Ustedes creen que Dios quiere solamente ser el Señor de un poquito de nosotros? Dios quiere ser el Señor totalmente de nosotros. Y una acotación antes de pasar al versículo 2. Al final del versículo 1, Romanos 12:1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y subrayé la última partecita, la resalté, para que hagamos una mención breve. El culto a Dios, la adoración a Dios es racional. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchos creen que entregarle tu vida a Cristo es un suicidio intelectual. Te vuelves bruto, te vuelves loco, te nublas y le entregaste tu vida a Cristo y ¿qué pasó contigo? La adoración a Dios es un acto en el que hacemos uso de nuestra inteligencia. Y hablando racionalmente, lo más sabio en la vida realmente es encomendarse por completo al todopoderoso creador del universo. Nuestra fe no es obtusa, no es un suicidio intelectual. Creemos en Jesucristo porque sabemos, hemos llegado a la comprensión de que es lo más razonable que se puede hacer. Todos vamos a fallecer. No hay absolutamente nadie que no vaya a fallecer. Todos vamos a fallecer. El ateo y el no ateo van a fallecer. Si no existiera Dios y uno se pasó toda la vida creyendo en Dios, a la hora de morir no perdiste nada. Y el ateo se muere y tampoco pierde nada. Pero si Dios existe, Jesucristo murió en la cruz por nosotros, un hecho histórico, y toda la palabra de Dios es verdad, y lo que dice la palabra de Dios es verdad, el creyente al morir recibe todas las promesas y tiene vida eterna, y el ateo todo lo que pierde y todo lo que arriesga. Entonces, ¿qué cosa es mucho más lógico y mucho más coherente? Ahora, hay muchísimas mentes muy lúcidas, notables, y muchísimos científicos muy famosos, no voy a decir los nombres de todos, hay una lista enorme, pero por dar un ejemplo, Isaac Newton, que han sido creyentes y que ponían a Dios por sobre todo. O incluso políticos y gobernantes. George Washington dijo que era imposible gobernar bien una nación sin Dios y sin la Biblia. Gente bien pensante y bien razonable. Entonces, continuamos con el versículo 2, porque Pablo nos insta amorosamente a entregarlo todo a Dios de manera incondicional y además nos recomienda cómo hacerlo en el versículo 2. Y ahí se nos dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a intentar de decir lo mismo, pero en palabras más contemporáneas, sin perder el sentido, pero luego igual vamos a analizar punto por punto lo importante de este versículo. Lo que se nos quiere decir es, no se amolden a la corriente del mundo, sino más bien sean enteramente transformados en su manera de pensar y de entender las cosas, de modo que puedan experimentar en sus propias vidas que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y de eso se trata. Pero vamos al análisis del texto, tal como aparece acá, parte por parte. Primero, no se conformen a este siglo. La palabra siglo, seculorum, en latín o en griego, se refiere a mundo, al mundo. Pero no se conformen a este siglo. La palabra conformen es la palabra suschematizo en griego. Suschematizo, que significa tomar la misma forma de un molde. Es como cuando
utilizas un molde y echas yeso, y cuando seca el yeso tiene la figura del molde que lo formó. Eso significa no se conformen, no se amolden a este mundo. Tomar la misma forma, adoptar el mismo patrón. Y por eso entendemos el texto de esta manera, no se amolden a la corriente de este mundo. Y miren lo que dice en muchas otras secciones de la Biblia, pero voy a leer solamente 2 versículos. Primera de Juan 2:15. Ahí el apóstol Juan dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero ¿qué cosa es el mundo para que no lo tengamos que amar? En Efesios 2, del 1 al 2, el apóstol Pablo ahí dice, y él, Jesús, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí las cosas se ponen más serias. Antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, seguíamos la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Jesús en varias oportunidades le dice príncipe de este mundo, ¿a quién? A Satanás. Y Pablo en otros lugares también lo llama a Satanás el Dios de este mundo. La Biblia deja entender que aquellos que no tienen a Dios en sus vidas están bajo la influencia y bajo el dominio de Satanás, siguiendo la corriente del mundo. Algunos predicadores cristianos han dicho algo parecido a lo siguiente. Voy a parafrasear porque no me acuerdo la frase exacta y no la pude encontrar la frase exacta en internet, aunque recordaba que lo habían dicho. La frase no es original mía. Yo la he escuchado a alguien, o la he leído de alguien. Decía algo así como esto. Si no instruyes al niño a la manera de Dios, el mundo se encargará de moldearlo a la manera del diablo. ¿Se entiende? Por eso no se conformen a este mundo. En otras palabras, no se amolden a un mundo que está bajo la influencia del maligno. El mundo va en una dirección opuesta a la voluntad de Dios. Mucho podríamos hablar acerca, por ejemplo, del pensamiento progresista del siglo XXI, cómo trata de presionar en la actualidad a toda la sociedad humana y es realmente un instrumento de Satanás para intentar moldear la mente y la conducta de los seres humanos para que dejen de lado por completo a Dios. El pensamiento progresista es respaldado por muchas ideologías, por muchos movimientos e inclusive por instituciones gubernamentales e instituciones mundiales. No puedo explayarme mucho por razones de tiempo, pero hay mucho de esto en la ideología de género, donde, por ejemplo, se dice que la sexualidad es una construcción social. Entonces, que uno realmente puede decidir cuál es su género. Uno puede decidir si es hombre, si es mujer, si es mitad-mitad, si es de vez en cuando. Una locura. Han sacado como 30 y tantas variaciones diferentes de lo que, al menos todavía en el DNI peruano, figura solamente hombre o mujer. Muchas locuras más. Y esto para abrir las puertas a que se pueda practicar todo tipo de actividad sexual sin límites, ni tomando en cuenta el plan ni el diseño de Dios. También está el feminismo, pero no me tomen a mal. Hay un feminismo que empezó bien intencionado para recuperar o para lograr que las mujeres tengan derechos que se merecen, al igual que los hombres. Con eso no hay problema. Pero hay un feminismo radical que se llama el de la cuarta ola, sobre todo el que presiona en nuestros tiempos, donde dicen que todos los hombres son un problema y la familia es un problema y la autoridad paternal es un problema y la maternidad también es un problema y atacan contra todo, en toda dirección. El movimiento woke, el famoso movimiento woke, que llega a tales extremos tan ridículos que a estos productos y estos postres y refrescos que hace años todos conocíamos que se llamaba Negrita, le tuvieron que cambiar de nombre. ¿Y por qué le cambiaron de nombre? No, porque ese puede ser un nombre ofensivo, Negrita. Y le pusieron de nombre ahora Umsha. Entonces, en WOM, en Metro, en todo lo que encuentras Umsha, ya no encuentras Negrita. Como si Negrita fuera un insulto. Pero es que lo han convertido en un insulto y la gente se resiente con facilidad, pero esto va también en todas direcciones.
Una serie de cosas ridículas. El humanismo secular, donde el hombre y su propia satisfacción es el centro de todo. La moral es relativa y no necesita tomar en cuenta a Dios para nada. El pensamiento secular del siglo XXI, respaldado por la ONU, agendas globales de derechos sexuales y reproductivos. Derechos reproductivos, repartir preservativos en los colegios a niños desde los 12 años para arriba, sin que sus padres se enteren. Vacunar contra el virus de papiloma humano a mujercitas de no sé desde qué edad, pero en secundaria, y sin necesidad del permiso de los padres. ¿Para qué vacunas a una niñita contra el virus de papiloma humano? Significa para prepararla para que pueda tener relaciones. Pues. Ese es el objetivo, en vez de enseñarle que se guarde hasta el día en que tenga a su esposo, etcétera, 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 tanto para hombres como para mujeres. Derechos sexuales y reproductivos y muchas cosas más. La Organización Mundial de la Salud también es una tribuna, redefinen conceptos de salud sexual, manifiestan que el aborto es un tema de salud sexual. El aborto, que es negarle los derechos de vida a un ser humano que no tiene cómo defenderse cuando lo asesinan, etcétera, etcétera, etcétera. La UNESCO, que es un asco, la UNESCO de la ONU, programas educativos con enfoque de ideología progresista, educación sexual temprana desvinculada a valores morales. Las universidades se han vuelto en un caldo de cultivo para manipular la mente de las personas. Han sido tomadas completamente, la mayoría de universidades, por el pensamiento progresista. Una muestra de la perversidad del pensamiento progresista fue manifestado, por ejemplo, por una ministra española en el año 2022, la ministra de Igualdad, imagínense, ministra de Igualdad del gobierno de España, Irene Montero, en 2022 dijo: todos los niños, niñas y niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo y a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Si ellos no quieren, significa que entonces si sí quieren, sí. Agregó que tienen derecho a saber que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basado, eso sí, en el consentimiento. O sea, basados en el consentimiento sí pueden tener relaciones sexuales con quien les dé la gana los niños, niñas y niñas. Entonces, bueno, ese es el pensamiento secular, la corriente del mundo, que es solo una muestra, un botón de tanta cosa que se nos trata de meter en las mentes para sacar a Dios de la ecuación, para que dejemos de lado la palabra de Dios como norma de vida y de moral. Entonces, la exhortación imperiosa es: no sean conformados, no se amolden a este mundo, sino sean transformados. La palabra griega metamorfo. Metamorfo, me imagino que es una palabra que les puede sonar un poco familiar. ¿Han escuchado la palabra metamorfosis? Y han visto algunos animalitos que experimentan la metamorfosis. ¿Qué animalitos? La mariposa, antes de ser mariposa, es un gusanito, metamorfosis, se convierte en mariposa. ¿Qué otro animalito típico que nos enseñan en el colegio? Los renacuajos. Los renacuajos, que son como unos pececitos con branquias y luego le salen patitas y luego le salen pulmones y salen a la tierra y saltan y todo y se cambian por completo. Metamorfosis, son transformados por completo. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Literalmente, sigan siendo transformados. Esta transformación no es una cosa que sucede de golpe y para siempre, sino que es algo que deben permitir que ocurra constantemente. No es un evento único, sino un proceso constante. Y metamorfosis o metamorfo, tal como está la palabra acá, significa cambiar de forma desde la esencia e implica una transformación real, no solamente la apariencia, no solamente la cascarita, no solamente la forma de hablar los domingos, sino ser transformados verdaderamente. Así que si no se conformen, habla del molde externo del mundo, el sean transformados habla de la obra interna y real de Dios. Pero inevitablemente surge la siguiente pregunta. Ok, necesitamos ser transformados, pero ¿cómo lo logramos? Pablo mismo lo sigue diciendo en este mismo versículo.
Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que decíamos, si permites que el mundo te amolde, entonces vas a ir dejando de lado a Dios y a su palabra. Pero si te llenas de Dios y de su palabra, entonces vas a alejarte del molde del mundo. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esta frase se torna poderosa cuando entendemos que la renovación de nuestro entendimiento es una obra del Espíritu Santo. Y eso sucede cuando le hemos rendido nuestra vida por completo a Jesús. Cuando reconocemos el señorío de Jesús en nuestras vidas, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros y empieza a transformarnos desde adentro hacia afuera. Y por eso hay personas que antes las veías violentas, malvadas, delincuenciales, viciosas, y de repente, después de que Jesús entra a tallar en sus vidas, manifiestan vidas completamente diferentes. Hay casos que se notan así radicalmente, hay otros casos que no, hay personas que han sido muy, muy buenitas, muy tranquilas, y son transformadas por Cristo, y ahora son salvos, y no se nota esa circunstancia tan así. ¿Pero qué significa renovación? La palabra griega anakainosis, ana, que significa otra vez de nuevo, y kainos, que significa nuevo en calidad, no solamente en tiempo. Así que anakainosis o renovación no es reparar lo nuevo, lo viejo, sino hacer algo nuevo. ¿Recuerdan cuando Jesús dijo, no pongan parches de remiendo nuevo en ropa vieja, porque cuando lo laves luego se seca y luego el paño nuevo termina rompiendo el paño viejo? Nada, si te haces ropa tienes que hacerla completamente nueva. Algo parecido, renovarnos por completo. Dios no ajusta la mentalidad caída, ya pues cambia un poquito. No, Dios la renueva. Y eso quiere decir que Dios obra en nuestro entendimiento, en nuestra conciencia, en nuestro criterio, en nuestros valores. Cosas que yo antes veía como normal, que tiene de malo, todo el mundo lo hace, no le hago daño a nadie, y de repente me doy cuenta, no. Eso sí es pecado, no va de acuerdo a la voluntad de Dios, al plan de Dios, no es lo perfecto y lo agradable delante de Dios. Sé que está mal. Y si caigo en algún error, perdóname, Señor, por haber caído en este error. Ayúdame. Y me pongo a los pies del Señor. La manera de captar e interpretar la realidad es renovada. Hay algunas personas, y les habrá pasado a algunos de ustedes, que cuando te has entregado a Cristo te dicen, oye, ahora que estás yendo a la iglesia ya no estás igual. Ahora estás más aguado, más apático, qué aburrido, ¿qué pasó? Te han lavado el cerebro. ¿Alguna vez les han dicho que les han lavado el cerebro? Bueno, en cierto modo, la palabra de Dios sí nos lava el cerebro, pero no por medio de una programación forzosa. Más bien como sí lo hacen en los colegios cuando te meten la ideología de género, en los cursos, a los niños, en las enseñanzas de las estas reinas travestis que les dan cuentos a los niños, entonces los niños empiezan a adaptarlos a que se acostumbren a tomar como normal muchas cosas, sino que el lavado de cerebro que nos da la palabra de Dios es una purificación cuando somos expuestos a la palabra de Dios. En contraste, al contrario de la corriente del mundo, ensucia y entenebrece la conciencia. Por tanto, para poder experimentar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, es necesario cumplir dos condiciones. Ya no ser moldeado por el mundo y ahora ser renovados por dentro. Y estas dos cosas son necesarias para tener un discernimiento espiritual adecuado, que es lo que todos queremos lograr. Discernir, que no nos engañen, conocer la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres, dijo Jesucristo. Y cuando Jesús predicaba la verdad, más lo odiaban y más lo querían matar. Y a los que predican la verdad, los quieren matar. El movimiento woke quiere matar a aquellos que exponen la verdad. Y por eso mataron a Charlie Kirk, por exponer la verdad. Estas dos cosas son necesarias para tener un discernimiento adecuado. Continúa el mismo texto, dice, no se conformen a este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. Comprobar es la palabra dokimazo. Obviamente que no nos vamos a acordar de todas estas palabritas en griego,
pero con el tiempo, si algunos de ustedes son curiosos y entran por internet y están estudiando sus Biblias, ya van a aprender a buscar la palabrita de la Biblia y a encontrarla rápidamente en el original en griego para ver qué significa y para ver qué interpretaciones puede tener. Y de esa manera se van enriqueciendo. Entonces, comparto las palabras en griego, digamos, como para poner una chispita que les provoque hacerlo en sus estudios personales, en sus casas más adelante. Dokimazo, comprobéis, significa probar algo para ver si es genuino, examinar para aprobar, evaluar mediante la experiencia, poner a prueba y confirmar su valor. Pablo en Efesios 5:10 dice que debemos andar comprobando lo que es agradable al Señor. Un ejemplo, cuando lees o te dicen que un plato de comida es exquisito, que es buenísimo, por más que te lo digan, por más que tú busques en internet, por más que veas las fotos, por más que te describan la exquisitez del plato, porque la textura es así, crocante, y el juguito, y el sabor, y el aroma, y te describen todo, y tú se te hace agüita la boca, pero por mucha descripción que tengas, no es suficiente. Para poder dar una opinión, lo tienes que probar, lo tienes que comer. Entonces, tú mismo necesitas probarlo para experimentarlo y para poder tener un juicio de razón. Entonces, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, nosotros tenemos que vivir esa experiencia. Somos llamados a no ser moldeados por el mundo y más bien a ser renovados en nuestro entendimiento para poder comprobar por nosotros mismos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y nos vamos acercando al final de nuestro estudio de hoy. La buena voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, y esto es algo que necesitamos entender. No existe nada mejor en el universo que la voluntad de Dios. Aunque muchas veces no la entendamos, la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es superior, siempre es mejor que cualquier alternativa que podamos tener. Plan A, plan B, plan C, plan D. ¿Cuál, Señor? ¿Cuál? Yo puedo querer hacer muchas cosas buenas, pero una es la voluntad de Dios. Yo debo buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no apunta simplemente a un buen resultado, sino al mejor de todos los resultados siempre. Pero además, la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios también es agradable. Y esto es muchas veces difícil de entender. Y es comprensible que sea difícil de entender, porque muchas veces los procesos en nuestras vidas por un tiempo determinado a veces no son agradables. Cuando estamos experimentando una prueba, una circunstancia muy difícil, en ese momento no sentimos que sea agradable. Qué agradable tu voluntad, Señor, esta enfermedad que tengo, o qué agradable el accidente que he tenido, o qué agradable lo que acaba de suceder. No, yo sé que no es así, todos sabemos que no es así. Agradable desde el punto de vista de Dios, que aunque pasemos por esta prueba momentánea, Dios sabe que después, más adelante, vamos a comprender. Cuando ya estemos en su presencia, cuando nos acaricie la cabeza y nos diga, hijito, ya pasó, nos limpie las lágrimas, ven al reposo de tu Señor. Y tengamos empezando toda la eternidad con el Señor, y nos vamos a dar cuenta que este tiempito tan corto de vida que en la tierra, comparado a la eternidad, pues tengo por presente, dijo Pablo en el capítulo 8, recuerdan, que todas las aflicciones del tiempo presente no son nada comparados con la gloria venidera. La palabra agradable no apunta primero a lo que a nosotros nos agrada, sino a lo que agrada a Dios. Y la voluntad de Dios es agradable porque fluye de su carácter, nace de su amor, está en línea con su sabiduría y cumple propósitos eternos que nosotros, desde nuestra perspectiva humana, ahorita no alcanzamos a entender a plenitud, pero que cuando estamos más y más y más en comunión con Dios, empezamos a tranquilizarnos y a comprender mejor las cosas. Agradable porque Dios ve anticipadamente el propósito eterno y para los que confían en Él, el final también va a ser agradable. Como un paciente cuando pasa por una operación difícil, una operación desagradable y dolorosa, pero que le salva la vida y que le da bienestar después cuando ya se recupera. Y después dije, no fue agradable lo que pasó, pero ahorita estoy bien, ¿no? Finalmente se nos dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es perfecta, es plena, completa, inigualable, santa. No existe alternativa mejor.
La voluntad de Dios no requiere correcciones ni ayudaditas de nuestra parte, porque proviene del Dios Santo. Y Dios no improvisa ni hace experimentos. Terminemos con una reflexión final. El mundo no descansa en su intento de moldearnos, pero el Señor nos ama y nos espera con paciencia para que no nos rindamos al mundo, pero para que sí nos rindamos ante Él. Y no se trata solamente de esforzarnos en mejorar nuestra conducta, como cuando estamos en el colegio, ahora sí tengo que ser buenito y portarme bien. Se trata de entregar nuestra vida por completo y de manera incondicional a Dios. Y cuando dejamos de parecernos al mundo y permitimos que Dios nos transforme desde adentro, entonces ahí es que empezamos a vivir de verdad y empezamos a comprender realmente que el propósito de Dios para nuestra existencia es que vivamos para su gloria. Y ahí está nuestra realización, vivir para la gloria de Dios. Muy bien, terminemos en oración y después de la oración vamos a terminar con una alabanza. Amado Señor, gracias por estos dos poderosos versículos con los cuales inspiraste con tu Espíritu Santo al apóstol Pablo para que lo pusiera allí en el punto exacto, después de toda la enseñanza y afianzamiento doctrinal con los primeros 11 capítulos. Ahora que vamos a ver la vida práctica cristiana, era necesario que aprendamos esto, Señor. Que tú quieres de nosotros que nos presentemos ante ti como sacrificios vivos, santos y agradables a ti. Y que no nos conformemos a este mundo, que no nos moldeemos a este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, que eso se logra por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo que obra en nosotros. Señor, te damos gracias por permitirnos ser expuestos a tu palabra. Te damos gracias porque tú no obligas a la mala ni a la fuerza, sino que nos traes hacia ti con amor para mostrarnos la verdad. Ayúdanos, Señor, a probar por nosotros mismos, a experimentar lo bueno, lo agradable y lo perfecta que es tu voluntad. Te damos gracias, Padre. Opera en nuestras vidas y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.